Vamos a empezar con la mesa número 2 de reconocimiento afrodescendiente y queremos volver a reiterar el agradecimiento por estar acá y compartir este espacio de discusión importante hoy en día. Vamos a partir con Luis Campo, académico de la Academia Humanismo Cristiano, sobre el reconocimiento de la afrodescendiente de Chile. Seguimos con Cristian Báez, presidente de la ONG Lumbaga, y vamos a terminar con Milena Molina, encargada de la Oficina de Asuntos Afrodescendientes de Arica, en la Municipalidad de Arica, coordinadora subregión de CONOSUR, Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de las diásporas. Entonces, le cedo la palabra a Luis Campo. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Primero agradecer la invitación y bueno, al CIP por esta organización. Estoy muy contento de poder estar acá frente a algunos de los dirigentes que han llevado esto a cabo desde hace mucho tiempo atrás, como doña Marta Salgado, y también con Milena Molina, quien ya hace rato está trabajando fuertemente en el municipio y antes como perteneciente a las organizaciones, y también con Cristian Báez, de la organización Lumbaga, y con el cual ya tenemos un trabajo también de larga data. Voy a hablar muy corto porque acá los colegas profundizarán más, pero voy a hablar primero de lo que es este contexto histórico, social y político que enmarca el reconocimiento afrodescendiente, luego alguna noción sobre la cuestión legal de este reconocimiento con algunos ejemplos o alguna relación con la experiencia internacional, para poder terminar finalmente con algunas propuestas y recomendaciones. Todo esto está prácticamente entero en lo que es el informe de caracterización etnoterritorial que se hizo ya hace algunos años en conjunto con las organizaciones y con el municipio en Arica. Bueno, los afrodescendientes, para los que no saben, están en la región de Arica desde mediados del siglo XVI, llegaron forzosamente como producto de la transatlántica, la esclavitud y el traslado de los habitantes de África a distintos lugares del mundo, especialmente a América, fue parte de un proceso de expansión occidental, el mismo proceso que establece un sistema de dominación sobre los nativos americanos, los cuales son llamados de indios, y los que fueron sacados forzosamente de África, fueron llamados de negros. Tanto la categoría de indio como la de negro entonces son categorías de la dominación colonial, y la resolución de sus situaciones actualmente está evidentemente relacionada. Esto no implica que todo reconocimiento de los afrodescendientes tenga que necesariamente pasar por una matriz indígena, pero en términos del inicio las dos situaciones son ampliamente similares. En algunos casos los trasladaron más lejos, en otros casos más cerca. La mayoría de los países que han reconocido derechos de los afrodescendientes hoy día, y me refiero a los países que tienen población afro que no es mayoritaria, lo han efectuado bajo el amparo de los derechos reconocidos con anterioridad a los pueblos indígenas. Estos derechos se fundan en que son poblaciones afectadas por la expansión colonial y que, al igual que muchos pueblos indígenas, fueron desplazados a sus territorios originarios. Sus derechos son entonces como pueblos originarios desplazados por la expansión colonial, situación afirmada a partir de la constitución de los Estados-naciones modernos. Y de hecho, el que el convenio 169 de la OIT sea hoy día utilizado como una de las principales herramientas para la demanda de reconocimiento afrodescendiente, se sustenta en esta misma idea. La población afrodescendiente de Arica se consolida en la época colonial como parte del Virreinato del Perú y luego en la actual República del Perú. Durante toda la historia colonial de Arica y Tacna, los afrodescendientes tuvieron participación activa en la construcción de una sociedad regional, marcando su presencia en diferentes etapas históricas y eventos significativos de la ciudad. En este sentido, los afrodescendientes han contribuido al desarrollo de la región desde tiempos coloniales, siendo en algunos momentos población mayoritaria de la región. En estos años se inicia también un proceso de mestizaje que en muchos otros lugares de América permitió a los esclavos obtener la libertad para sí o para sus descendientes, y también asumir de manera estratégica una posición en contra de los procesos de dominación, de discriminación, de persecución que se dieron muchas veces, porque la invisibilización, como yo lo estoy trabajando en otros casos con pueblos indígenas, es una estrategia para salvarse, una estrategia para no ser destruido. A mediados de 1800, previo a la guerra del Salitre del Pacífico, existía una gran cantidad de afros viviendo en la ciudad de Arica y en los valles cercanos a la ciudad, sobre todo a Zapa, el más significativo hasta hoy.
yuta, cotpa, camarones y hacha. Luego de la Guerra del Pacífico, la población afrodescendiente, identificada como peruana, se vio afectada por la campaña de chilenización del norte. Tanto la guerra como la posterior chilenización implicaron un duro golpe a la tenencia de la tierra y a la presencia de los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y territoriales de los afrodescendientes en la región. Muchas familias fueron divididas y sus propietarios perdieron las tierras. Fue un duro golpe en todas las áreas de la cultura afrodescendiente que se había generado en la región, impactando sobre las relaciones familiares, rituales, productivas, sociales y políticas. Y esas consecuencias se sienten ante hoy. Por lo tanto, la necesidad de un reconocimiento tiene que ver también con la reparación de aquellas acciones que se cometieron a partir de la Guerra del Pacífico. Luego del año 1929, en que se resuelve la situación de las ciudades de Arica y Tacna, la población afrodescendiente comienza un acelerado proceso también de mestizaje y asimilación, y de participación en una cultura regional que se ve impactada además por la llegada de los pampinos con la decadencia de la salitrera y luego de los chilenos del mayor número después de la creación de la Junta de Adelanto de Arica en los años 50. Durante todo este tiempo se incrementa también la presencia de la población andina, principalmente aymara, con los cuales también se establecerán relaciones de parentesco, productivas y de ritualidad. Estas relaciones perduran hasta la actualidad. A fines de los 80 y principios de los 90 se da el proceso de emergencia indígena en América, lo que va a impactar en el reconocimiento y la organización de los pueblos indígenas en el país. La promulgación de la ley 19.253 implicó en una serie de beneficios a la población indígena de la zona, lo que pone en evidencia la falta de reconocimiento hacia los afrodescendientes. Al amparo del movimiento afro internacional, originado en los procesos de descolonización de los años 50 y ratificado a partir de Durban en el año 2001, se comenzará un lento proceso de visibilización de la presencia afro en distintos países de América que antes no eran considerados como una presencia afro importante. Me refiero a Ecuador, Uruguay, Argentina y finalmente Chile, que avanzan en esa dirección. El proceso organizativo afrodescendiente que comienza en nuestro país se inicia en el año 2000 y se expresa hoy en más de 40 organizaciones con diversas orientaciones y un conjunto de líderes que han posicionado a los afro tanto en el país como en el extranjero. Investigaciones genealógicas permiten identificar los principales troncos de familias afrodescendientes, los cuales marcan su presencia tanto en los valles circundantes como en la misma ciudad de Arica. Apellidos como Ríos, Llerena, Corbacho, Baluarte, Albarracín, Carrasco, Butrón son, entre otros, expresión de los afrodescendientes y evidencian una sociedad afro emparentada y expandida por toda la región. Acá Scarlett Nichols durante años desarrollado alguna genealogía y ha conseguido juntar estas principales familias en una gran familia, en una gran genealogía donde hay más de 1.600 personas. La cuestión legal del reconocimiento a la luz de la experiencia internacional. El Estado de Chile, más allá de la demanda de reconocimiento presentada en el año 2009 y que luego ya se ha presentado una segunda demanda y que ya fue aprobada en su idea de legislar, ha reconocido por varios de sus diversos estamentos los derechos distintivos de la población afrodescendiente. Por ejemplo, a través del estudio específico del INE, a través de la participación en la consulta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, del Ministerio de las Culturas, también como al ser declarados tesoros humanos vivos, en el caso de una agrupación cultural del norte, a través del programa de bienes nacionales, de consultorios de salud, de la Municipalidad de Arica y de proyectos productivos. Y otras iniciativas más, como la ruta patrimonial del esclavo, que implican desde ya un reconocimiento que debe ser solo ratificado a nivel nacional, pero que ya es un hecho en la región, y ese es otro asunto importante, pues se discute el reconocimiento a nivel nacional, se discute la posibilidad de reconocer a los afros, pero en verdad ya a través de muchas políticas desde prácticamente el año 2000 han sido reconocidos en distintas instancias. Por lo tanto, es más bien ratificar solamente algo que ya se ha hecho. No se ha hecho como se debe, pero se ha hecho. A pesar de todo lo anterior, quedan todavía abiertos desafíos, como la inclusión de la pregunta afrodescendiente en el Censo Nacional de Población y resolver la forma en que serán en definitiva reconocidos como pueblo afrodescendiente en el país, y esto es lo que se está discutiendo ahora con las indicaciones a la ley, y que de todas maneras va a ser al amparo del convenio 169 de la OIT, y de esta manera llegar a superar años de exclusión y de invisibilización en Chile. En muchos países de América los afrodescendientes han sido reconocidos al amparo de las legislaciones indígenas. Este es un ejemplo. El convenio 169 de la OIT establece un marco regulatorio en donde se reconocen los pueblos indígenas y tribales, siendo incorporados, más que nada por un tecnicismo legal, los afrodescendientes en las categorías de tribales. Lo anterior no deja de molestar a algunos pueblos indígenas, entre ellos algunos aymara o quechuas en Arica, quienes se niegan a reconocer en los afrodescendientes a símiles de los pueblos originarios. Esa es toda una disputa, pero que yo creo que lentamente se ha ido tendiendo a zanjar, sobre todo en la medida en que el reconocimiento afrodescendiente no fue por una modificación de la ley indígena, sino que fue por una propuesta de reconocimiento independiente y distinta.
El convenio 160, los antecedentes históricos y la persistencia de las familias afrodescendientes en la provincia de Arica, sectores urbanos y rurales, evidencia la continuidad histórica de estas poblaciones en la región y dan cuenta de la especificidad de sus expresiones culturales y de arraigo territorial, y no necesariamente el convenio 169 tiene que hacer solo referencia a pueblos originarios, finalmente puede también hacer referencia a comunidades tradicionales, que en este caso son originarios de África, pero se los puede reconocer en su desplazamiento a América. El convenio 169 y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos no han propiciado una definición de pueblo, han propiciado una definición de pueblo, pero finalmente, conforme a estos criterios, lo que define un pueblo es una adscripción, una identidad diversa, que debe ser determinada por los propios pueblos de acuerdo a sus costumbres y sus tradiciones y de acuerdo también a los criterios de autoidentificación. Existe consenso que el criterio más relevante para determinar si determinado pueblo o individuo puede ser considerado indígena o tribal es el criterio entonces de la autoidentificación. De modo que las poblaciones afrochilenas podrán ser consideradas pueblos en la medida en que se autoidentifiquen como tal y que ello esté refrendado por la preservación de las costumbres y tradiciones que los distinguen del resto de la población, cosa que es evidente que en este caso ha ocurrido. Como ha sido señalado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional Colombiana, en algunos casos analizada, los pueblos indígenas y tribales no son estáticos, sino que tienen una trayectoria social propia que se adapta a los cambios históricos y se reconfigura continuamente, lo que incide en las tradiciones culturales y en la homogeneidad de sus prácticas en el seno de la cultura. Y esta circunstancia ha ayudado al reconocimiento, por ejemplo, en países como Colombia. El marco normativo internacional de derechos humanos protege también los derechos individuales y colectivos de los pueblos tribales y afrodescendientes y sus miembros, y estos instrumentos internacionales han sido ratificados por Chile y en general por todos los países cuyos marcos normativos han sido analizados precedentemente. Los estados, por lo tanto, en el ámbito doméstico deben ser tratados, deben aplicar estos tratados y convenciones, y por lo tanto Chile debe hacerse cargo de esta situación, como también la de la incorporación de los afro en las preguntas censales, porque ya es una recomendación que se viene haciendo hace rato por parte del CELAE. De acuerdo con el marco normativo internacional, los pueblos tribales y afrodescendientes gozan entonces de los mismos derechos de los pueblos indígenas, ya saber, la no discriminación, integridad cultural, tierras, territorios y recursos naturales, derecho de participación, consulta, consentimiento previo, libre e informado, desarrollo y bienestar social, autogobierno y autonomía. Bueno, estos derechos les han sido reconocidos ampliamente en las legislaciones de países como Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador, observándose un claro rezago en el caso de Perú y especialmente el caso chileno. Y Chile, sin lugar a dudas, es el país que está más retrasado en el reconocimiento de derechos específicos a los afrochilenos. En efecto, no hay reconocimiento constitucional y tampoco legal, no han sido incorporados al censo de población, no hay política destinada a este sector de la población y no se han adoptado ningún tipo de medida, más allá de las mencionadas, destinada a salvaguardar sus derechos colectivos e individuales. Para terminar, propuestas y recomendaciones. Evidentemente hay que avanzar hacia el reconocimiento de los afrochilenos a nivel constitucional y legal. Dicho reconocimiento debiera establecer explícitamente que los derechos que se les confieran a los afroariqueños en la medida que se autoidentifican como pueblo y había consideración de su especificidad cultural y territorial, todo lo establecido en el convenio 169, considerando el reconocimiento que hace el convenio 169 de los pueblos indígenas y tribales, que la condición de pueblo de los afroariqueños ha sido reconocida por el Estado a través del INE ya y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, proporcionando información innegable sobre la existencia de este sector de población que se propone, por lo tanto, relevar, respondiendo también a las obligaciones impuestas en la cumbre de Durban, adoptar un plan de acción para los afrodescendientes que permita responder a las demandas afrodescendientes en materia de derechos políticos territoriales, económicos, sociales y culturales, establecer un Día Nacional de Reconocimiento de la Población Afrodescendiente, revisar la legislación penal y laboral de modo de proscribir la discriminación y sancionar las prácticas de discriminación basadas en el racismo y la xenofobia, incorporar en los planes educativos nociones sobre la historia de los afrochilenos, en particular de aquellos que fueron víctimas de la esclavitud y de los mecanismos de asimilación del Estado durante el periodo de chilenización, haciendo énfasis en los impactos que ello ha generado para su descendencia. De igual modo, visibilizar la presencia de los afrodescendientes y la especificidad de sus expresiones culturales hasta la actualidad. Creo yo que estamos en este momento en una situación que evidentemente es mucho mejor de lo que se estaba hace algunos años. Hay un proyecto de ley que ya está en su fase final en el Senado, fue aprobado en la idea de legislar, pero quedan muchas cosas pendientes y son esas las que hay que seguir trabajando y que yo creo que están todos un poco en esa tarea. Muchas gracias.
Son 15 nomás, 15. ¿Dónde está hijo? Ah, 18. Aló. ¿Me escuchan? ¿Se escucha o no? Sí. Sí, voy a parar. ¿Puedes parar? Sí, está bueno. Ah, ya. Bueno, primero, dos cosas antes de empezar. Quiero solidarizar con el pueblo mapuche, con el Peñi y Camilo, a través del pueblo afrodescendiente. Estamos apoyando la lucha de este Estado racista que ha estado invadiendo no solamente a ustedes, sino a nosotros desde hace ya 2 siglos, desde que se construye el Estado, lo han invisibilizado a nosotros como pueblo afrodescendiente. Y eso solidarizamos con la lucha de ustedes. Y también saludar bien especialmente a líderes afrodescendientes y que apoyan el movimiento, que son de Arica. Hoy día están acá representantes de la ONG, en Manga, Máximo y Scarlett, don Sergio Gallardo de la agrupación de familias riqueñas, la señora Marta Salgado con Marco Llerena de la ONG Oro Negro, y Gina Río, que es de la presidenta de las comunidades de cruces de Mayo, familias afrodescendientes, que de alguna forma venía siendo las familias, comunidades que representan los grupos familiares. Una agrupación muy interesante. Y bueno, Milena Molina, que es parte invitada igual que yo a este evento. Mi ponencia tiene este nombre: Entramos negros y salimos afrodescendientes. Pongo esa fecha específica antes de iniciar, y donde nace el movimiento afrochileno, y puse 3 imágenes bien importantes que para mí, 4 imágenes que son importantes de recalcar antes de iniciar lo que voy a poner en el tema de los procesos de las luchas por el proceso de reconocimiento. Y tiene que ver con 2 personas, como Sonia Salgado, ¿cierto? Y Francisco Esteve, que aquí, ¿saben? Los que no saben qué es lo que es, ¿cómo se llama? Que nosotros lo decíamos el Diego Portal, como decía Romero Rodríguez, que se llama Entramos negros al Diego Portales y salimos afrodescendientes. Es un tema muy importante, es un hito trascendental para las Américas, para el movimiento afro en América, pero para el movimiento, para el pueblo afrochileno tiene doble significancia, porque nace el movimiento. Entramos negros y salimos afrodescendientes, tiene un sentido político, jurídico, porque históricamente fue el dominante que nos puso negro, sambo, mulato, zambaico, cuarterón, ¿cierto? Y consensuar entre más de 200, si no se llama Marta me va corrigiendo, más de 200 afrodescendientes en América en ese día, adentro de ese Gabriela Michel, yo digo Diego Portales porque lo tengo políticamente hablando, en América se habla de Diego Portales, donde ahí consensúan de decir, bueno, pongámonos afrodescendientes, porque muchos académicos, algunos hablan de que el término afrodescendiente es medio cuestionado. No, el término afrodescendiente es un término político, jurídico, y que para Chile fue una instancia interesante del autorreconocimiento. Entonces, entramos negros y salimos afrodescendientes, no solamente fue eso, sino decir que, como dice nuestro hermano de América, dice, el único país que no reconocía presencia africana en su país, en América, era Chile. Y bueno, ahí la linda experiencia y la gesta heroica que puedo decir yo también, que habla de que se le pregunta al presidente Lago que si sentían afrodescendientes, y decía que no, que se habían desaparecido por el clima. Entonces ahí se para, sea Marta, sea Sonia Salgado, con representantes de Arica afrodescendientes, donde marca algo importante. Los mismos negros y negras de las Américas dicen que lágrimas salieron cuando dijeron se completó la diáspora africana. Y creo que eso es muy importante para poder mencionar. Incluso nosotros el 2 y el 3 de diciembre estamos impulsando para que el 3 sea el Día Nacional Afrodescendiente, el Día Afrodescendiente en Chile, por este hito muy importante. Y en este proceso de las luchas que quiero ir tocando, anoté 4, que pueden ser 5 o 6, pero el proceso de luchas hacia el reconocimiento durante estos 18 años. Si bien voy a hablar de puntos bien generales, sé que a lo mejor se van a pasar muchas cosas, pero es compartir las experiencias de esta lucha. Yo les he hablado de procesos de lucha, ¿ya? Y la lucha de jurisprudencia internacional, la lucha institucional y administrativa, la lucha estadística y la lucha legislativa. Pero tiene que ver con el tema de la incidencia, y que todo lo que se va a mencionar tiene que ver con
el aporte y la lucha que ha hecho el pueblo afrodescendiente, el movimiento afrodescendiente, y donde el Estado chileno ha tratado de hacerse cargo y apoyar y bueno, y al final sumarse a esta lucha. Bueno, la lucha de la jurisprudencia internacional. ¿Por qué digo la jurisprudencia internacional? Cuando inició el movimiento afro en el año 2000-2001, estábamos en pañales, ¿ya? Políticamente hablando, había que negrearse afuera, ¿ya? Había que salir afuera, había que conocer el instrumento internacional de cómo operaba el movimiento afro en las Américas, y había tres sistemas importantes que había que tocar, que era el sistema de Naciones Unidas, donde está la UNESCO, la CEPAL, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el PNUD, la FAO y bueno, UNIFEL también hoy día, o mujeres, organismos de Naciones Unidas donde el Estado chileno, ¿cierto?, participa, igual como el sistema interamericano o el sistema iberoamericano, que es la CEGIP, que también de alguna forma participa, el movimiento afro en las Américas ha estado incidiendo y participando. Entonces, era importante conocer la declaración y planes de acción, ¿cierto? Ahí era importante conocer los pactos, era importante conocer las convenciones y también la lucha legislativa, que tiene que ver con que era necesario empezar a incidir y a darnos cuenta, a decirle al Estado chileno, tú has firmado, perdóname, pero tú firmaste. Nos pasó muchas experiencias con la señora Marta en los viajes que hemos tenido en distintos lugares de América, donde llegábamos los primeros años, nos sentábamos, estaban los estados y la sociedad civil afro, y estaba Chile, y llegaba el Ministerio de Desarrollo Social y decía, oh, tú sos de Chile, oye, ¿y existen afrodescendientes en Chile? Pero luego después se iba, llegaba con bolsas de los malls, o sea, iba a pasear un paseo que muchas veces lo viví como funcionarios del gobierno, iban de paseo, salían de los hoteles, ya las tardes se iban y después llegaban con las bolsas y tal, ¿y ya terminó el evento? Entonces uno ahí se da cuenta que el Estado chileno, o sea, la expresión es que el Estado chileno firma, ¿ya? Y se compromete en términos de derechos humanos, pero en materia afrodescendiente, pero sin saber de lo que está haciendo. Y ahí, ¿cómo opera el centralismo? Porque los que llegan a participar en esa reunión no son los ministerios regionales, son los ministerios centrales. Entonces ahí es donde el centralismo también no llega. Ellos llegan a estas actividades, después cuando volvían, no lo replicaban hacia la región, que es donde estaba operando en términos políticos el movimiento afrodescendiente. Entonces la importancia de este sistema internacional era de alguna forma para adentro, era necesario formarse y tener conocimiento, donde para nosotros una de las grandes batallas, el gran instrumento, la carta de navegación del pueblo afrodescendiente, no solamente como afrochilenos, sino como afrodescendientes de las Américas, es la declaración y plan de acción de Durban. O sea, la conferencia de Santiago que se realiza en el ex Diego Portales, ¿cierto?, se hace la declaración para la Conferencia Mundial contra el Racismo, que se hace en el año 2001 en Durban. Y esa declaración que sale de las Américas no se modificó tanto para la declaración mundial, y de ahí nace un plan de acción donde los estados se comprometen en un sinfín de acciones en promover la lucha contra el racismo. Eso es un hito muy importante de esa declaración, es una de las cartas de negaciones más fuertes. Los estados habían reconocido que la pobreza en el mundo y los conflictos de exclusión era producto del racismo. Y ahí ustedes saben qué es lo que pasó después, ¿cierto? Las torres aparecen, termina la conferencia y semanas después las torres gemelas se rompen, y ahí los estados, ¿cierto?, empiezan a invertir en la seguridad y no en la lucha contra el racismo y la discriminación. Y creo que ahí fue la herramienta importante de empezar a aplicarla dentro de nuestros países. El mandato que teníamos como movimiento afro de las Américas, como la diáspora africana, era cómo incidimos primero en las cancillerías, de las cancillerías hacia los ministerios, para empezar a exigir que los estados se comprometan en esta declaración de acción. Y la convención también era importante porque después la convención, tanto la Convención Interamericana contra el Racismo y la convención de la 169, de alguna forma a futuro iban a ser herramientas importantes e interesantes para nosotros en la lucha del proceso de reconocimiento. Después, yo hablo de la lucha institucional y administrativa. La lucha institucional y administrativa tiene que ver cómo el movimiento afro empezó
a incidir dentro de los organismos públicos, especialmente en la región. Y ahí pongo 3 imágenes, ¿cierto?, que considero que son los grandes logros importantes que ha hecho el movimiento afrodescendiente en Chile. Tiene que ver con la creación de la primera oficina de desarrollo. El Plan de Acción de Durban decía la importancia de crear oficinas de equidad racial. ¿Ya? Una de las primeras oficinas de equidad racial creadas después del Plan de Acción de Durban fue con la oficina de asuntos raciales que Lula creó en Brasil, el CEPIR. Y de ahí era importante que los otros países empezaran a crear oficinas de equidad racial a nivel común, local o a nivel nacional. Bueno, la ruta del esclavo también, que es, como dijo Luis Campos, es una política pública que tiene bienes nacionales y está dentro de las rutas patrimoniales. Postular la ruta del esclavo dentro de estas rutas patrimoniales es una forma de reconocimiento. Por ejemplo, el Estado está reconociendo la presencia del pueblo afrodescendiente. Y marqué algo muy importante en la mesa del pueblo afro, el Depo Cultura, que tiene que ver con la creación del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque dentro de esa ley, ¿cierto?, que más adelante voy a especificar también, se crea el Depo y en la región aparece la mesa del pueblo afro. ¿Por qué es importante? Porque es la única mesa del Estado que tiene enfoque de derecho. ¿Ya? Se sustenta bajo el convenio 169 y creo que eso es un gran logro y que para nosotros debemos seguir fortaleciendo esa mesa del Depo porque tiene enfoque de derecho. Está basado bajo el convenio 169, si bien existen otras mesas, pero son mesas de voluntades políticas, del gobierno de turno, del alcalde de turno, del intendente de turno, ¿cierto? Pero esta mesa tiene una obligatoriedad legal. Bueno, y ahí un montón de fondos concursales que se han logrado, proyectos Fondar, han salido otros productos, libros, documentales, fondos del FOSI también, donde habla en términos afrodescendientes, un convenio con la FUNGI, una mesa de trabajo con desarrollo social en la región, el reconocimiento de patrimonio vivo, también otra parte del Estado donde el Estado dice, te reconozco tu presencia, y han sido 2 hoy día, de la cultura afro a través del Club de Adulto Mayor Julio Corbacho, y del baile Moreno de Paso hoy día que hace 2 años, un año, 2 años, fue reconocido también un baile ancestral como parte de la cultura afrodescendiente. Después, la lucha en la estadística. Acá es importante también entender que los estados, que contar es existir, y al contar era necesario poder decir, había que seguir luchando y había que, ¿cómo dice?, incidimos en la estadística. Y ahí coloco 4 imágenes también que hablan sobre una acción propia del movimiento, el censo afrochileno, que es una prueba piloto que hicimos nosotros mismos, y bueno, las acciones de incidencia en Santiago, que es importante. Cuando uno habla con los líderes afro en América, siempre discuto ese tema. Las luchas, los avances de los procesos de reconocimiento, de inclusión en los países de América Latina, los movimientos afro operan en las capitales. Es el único movimiento afro en las Américas que no opera en las capitales, opera más de 2.000 kilómetros. Y eso tiene un doble sentido, un doble mérito del pueblo, de los dirigentes, los líderes que impulsan esta lucha. Y bueno, y ahí quiero mencionar 3 intentos por incluir la pregunta o variable en el censo, porque a veces vemos muchas, se ve lo que hoy día está, pero ya el año 2002, Oro Negro, el 2001, ¿cierto? Oro Negro ya insistió de poder ser incluidos en la pregunta del censo. A un año era imposible, pero después, en el 2012, el movimiento afro empieza, bueno, en 2008 empezó a incidir para poder ser incluidos, que lamentablemente, después de estudios técnicos racistas, dicen que no. ¿Por qué? Porque dice que no estamos en todo Chile, que la prueba piloto que se hizo para aprobar la pregunta, en la región se hicieron 3 regiones, en el sur, en Valdivia, no se entendió, en Santiago fue confusa y en Arica se entendió. Era lógico. Es como si haga una pregunta a los Rapa Nui en Valdivia, pero eran justificaciones técnicos racistas y que ellos decían que no, que técnicamente no funcionaba. Y por eso los excluyeron. Y después, en 2017, la misma situación, que nosotros ahí vemos la campaña de donde hicimos censo, todos contamos, menos los negros, ¿cierto? Porque así fue la señorita, pongo esa imagen de la directora nacional porque ella apenas tomó el cargo dijo no van a ser incluidos porque es abreviado y es abreviado. Entonces incluso
colocamos la ley indígena, nos dijo nosotros, colocamos la ley indígena, la pregunta indígena porque es una ley, si no no la colocaría, lo dijo a nosotros. Estabas tú presente, Luis, en esa reunión. Y bueno, después hicimos la prueba piloto, pero otro dato importante, la encuesta de acreditación, fue como un premio consuelo que nos hicieron nosotros. Ese premio consuelo, dijo, bueno, no lo incluimos, pero le hacemos una encuesta regional que fue importante, costó más de 120 millones de pesos, es una de las encuestas más grandes que ha hecho el INE, pero lo hizo el Estado, el organismo oficial que reconoce la estadística. Hoy día el dato estadístico, cuando lo crea el mismo organismo de Estado que es el INE, es el dato oficial del Estado. Entonces el Estado el gobierno levantó esta encuesta de acreditación, entonces el Estado a través del INE dice, tú existes en la estadística, te visibilizó. Pero a pesar que eso fue el 2014, el 2017, a pesar de esta encuesta, el Estado no quería, el gobierno no quería incluirla porque decía que era abreviado. Un año antes México había hecho un censo abreviado y incluyó por primera vez al pueblo afromexicano. Entonces, se notaba las justificaciones racistas que existían. Bueno, y la inclusión en estadística es importante ya a nivel local, en los establecimientos educacionales, llámese en colegios, jardines infantiles, en universidades se han hecho encuestas de autorreconocimiento del pueblo afrodescendiente, en los CEFAN, en las postas rurales, en el hospital regional también, que si bien algunos dicen, oye, he oído, pero no me preguntan, pero está la pregunta. Lamentablemente son los funcionarios públicos que no te hacen la pregunta y si te miran como fenotípicamente no estamos tan marcados, entonces no te hacen la pregunta. Es un error grave. Y bueno, la inclusión que hoy día se está trabajando, en la inclusión en la encuesta CACET, en la segunda encuesta, que es importante, no puede quedar sola esta encuesta, es necesario hacer una segunda encuesta para hacer un cuadro comparativo, y la inclusión en el censo 2022 que hoy día se está avanzando. Y en la lucha legislativa, para ir terminando, acá hubieron hartos procesos. En el año 2006, Lumbanga presenta los insumos al diputado Iván Paredes entonces, 70 páginas de documentos históricos, le presenta sobre la importancia de iniciar el proceso de una ley de reconocimiento. Bueno, el diputado Iván Paredes con su discurso la deja ahí y nunca la incluyó, nunca la ingresó, nunca hizo nada. Y ahí, bueno, pero eso es un intento que fue importante en esta lucha legislativa. En el año 2008, el senador Adolfo Saldívar también propone un monumento, crear un monumento. Creo que hay el Club de Adulto Mayor que lo promueve, ¿cierto? Junto con el Club de Adulto Mayor, crear un monumento de reconocimiento del pueblo presidente. Puede ser que es importante, pero creemos que el monumento no era tan importante como la ley de reconocernos. En el año 2009 el diputado Antonio Leal ingresa la primera moción de ley. El diputado Antonio Leal es interesante y estratégico porque fue el autor de la última ley de reconocimiento del pueblo, ¿cierto? Pueblo Tiaguita. ¿Pues esto? Él fue el autor de la ley de reconocimiento del pueblo Tiaguita. Entonces había una experiencia que se hizo y que gracias con el pueblo residente generaron los insumos para poder incluir la moción de ley. Pero después esa moción de ley, al revisarla ya en el marco ya del Convenio 19 ratificado, nos dimos cuenta que era una ley que se le parecía al punto 2, que era como un monumento, era un saludo a la bandera, decir, bueno, te reconozco, fuiste parte de un proceso, todo bien, pero nada más. Entonces, se diseña a través con los líderes afrodescendientes, con el diputado Rocaful, la moción de ley de reconocimiento con 7 u 8 artículos. En diciembre de 2007 se aprueba en la Cámara. Hoy día en octubre se aprueba el proyecto general en el Senado. Eso hoy día es lo que está pasando, que a lo mejor en las preguntas pueden profundizar los que hoy día están ya metidos como Marta, Sergio, en actualmente el estado de la ley, del proyecto de ley. Pero también quise terminar con esta parte de que tiene que ver con la ley que crea el nuevo ministerio, porque también fue una lucha legislativa y donde participamos a través de la consulta previa del Convenio 19 para la creación del nuevo Ministerio de la Cultura y de las Artes, la indicación de seguridad, donde ahí el Estado nuevamente dijo, te reconozco, porque lo hace partícipe. El fiscal regional de Arica en ese entonces decía, Cristian, el Estado te invitó a participar en la consulta previa. Sí, nos hizo partícipe y fuimos el pueblo más participativo en la región, en la consulta previa. Si el Estado te invita, automáticamente te está reconociendo y está aplicando el Convenio 19. Entonces ya no te puede negar y no te puede, si nosotros exigimos aplicar el Convenio 19 en otros lugares, en otras instancias
en nuestro territorio, por ejemplo, el Estado tiene la obligación porque ya te aplicó. Y no te puede decir, "Oye, aquí te aplico, pero en esto no te aplico". ¿Ya? Entonces eso para nosotros es algo muy importante porque la frase dice, el Estado reconoce, ¿eso se llama Marta? El Estado reconoce el patrimonio, la comunidad descendiente y su patrimonio. Esa es entonces ahí en la ley del ministerio sale el reconocimiento. Eso, como decía Luis Campos, el Estado hace rato está reconociendo. Entonces falta la voluntad política, ¿cierto? De los tanto legisladores como el mismo ejecutivo para que pueda ser el reconocimiento pleno. Ahora, para terminar, lo puse en blanco, pero una de las también de la lucha de los procesos de incidencia que hizo el movimiento afro. Me acuerdo que el año 2011, cuando lo excluyen del censo, estaba presente yo y me dice, el director nacional de la ley me dice la mala noticia en Santiago, dice, no van a poder ser incluidos, y lo justifica todo un montón de justificación, y vamos a hacer una caracterización, pero ¿sabes qué, Cristian? Dice, el problema también de ustedes es que la academia no se ha involucrado. La academia, al revisar la academia de la región, como en el Cerro acá, no se ha involucrado, no hay estudios actualizados de la presencia de ustedes. Y ahí llega la reflexión del pueblo, es decir, es necesario que la academia, incidir en la academia, que la academia también promueva, impulse también la creación de tesis, de investigación y este tipo de temas académicos. Y bueno, una de las incidencias ha sido la Academia Unión Cristiano, la Universidad de Tarapacá, bueno, y también la Universidad de Chile. Hemos estado incidiendo en estas universidades para que se pudiese impulsar la sensibilización de la importancia de seguir investigando, profundizando, porque tenemos que ir de la mano con la academia, las luchas políticas del pueblo afrocentrista. Eso. Muchas gracias. Antes de que empiece Milene, quería comentarles que ustedes en sus carpetas tienen una hoja y un lápiz y que en esta ocasión vamos a recibir las preguntas por escrito después de que expongan los tres expositores. Y así que para que escriban sus preguntas y luego que termine Milena las vamos a recoger y cada uno va a responderlas. ¿Aló? Está apagado. ¿Lo apagaste? No. El cable no se lo... ¿Aló? Ya. ¿Me escuchan así? Sí, ahora está. Sí. Ya, yo voy a ser lo más cortita posible para no pasarme el tiempo. Primero, antes de comenzar con la proyección, quiero decirles que la creación de esta oficina no es una cuestión de voluntad de ni un Estado comunal, ni una municipalidad. Importante para que quede. ¿Sí? ¿Se escucha? No. Ya. Bueno, que esto no es una cuestión de voluntad de la creación de la oficina, sino que tiene que ver... Ahí sí. Está apagado. ¿Está apagado? No. Está como complicado. Ahí, mira. Se da vuelta. Ahí. ¿Ahí se escucha? Ya. Se descargó. Se acabó la pila. ¿Y el otro? Con ese entonces. Con ese mejor. Sí. ¿Ya? ¿Aló? Sí. Eso. Ya. Primero, bueno, gracias a quienes se han quedado hasta esta hora. Muy buenas tardes. Que la oficina no nace por una voluntad desde el gobierno comunal, sino que nace por una demanda social. Y que es este pueblo afrodescendiente organizado en la región de Arica y Parinacota, a través de las organizaciones que existían en ese momento, estamos hablando año 2009-2010, se presentan al Consejo Comunal, piden la creación de esta oficina y posteriormente en Tumaco la señora Marta es invitada a una reunión allá de alcaldes y ahí concretan esto, como es la Oficina de Desarrollo Afrodescendiente. Ahí, listo. Bueno, ahí tenemos un equipo de trabajo, en la oficina somos 3 personas. Está Sara, que es el apoyo antropológico, está una compañera que es asesora de prevención, que es el apoyo técnico, y quien les habla, que es la encargada de la oficina.
Esta oficina es parte de un reglamento 15, que esos son los objetivos que tiene. Y algo que ha cambiado en el último tiempo, hoy día la oficina afrodescendiente es parte de la orgánica municipal. Hoy día no es una voluntad de alcaldicia, ¿ya? Hoy es parte de la orgánica municipal. Política pública. Una política pública. Sí, sí, es parte de eso. Y eso también tiene que ver con un proceso de cómo la oficina desde que se crea hasta el día de hoy ha tenido un funcionamiento constante y ha demostrado que era necesario que estuviese presente. La oficina tiene su objetivo. Hay cosas que Cristian ya las anduvo nombrando. En la ENCAFRO, por ejemplo, en el 2013 aparece un 4,7% de personas en Arica, las cuales se reconocen afrodescendientes, que si lo comparamos con ese censo en el cual no nos consideraron, donde todos contaron menos los afrodescendientes, lo aproximamos, deberíamos ser 10.625 personas que nos autorreconocemos o nos autodeterminamos afrodescendientes en Arica. El trabajo de la oficina apunta principalmente a poner en valor el patrimonio cultural, material e inmaterial de las y los afroariqueños, visibilizar la historia y promover el fortalecimiento de la identidad de las y los afroariqueños. Y resalto esto porque, claro, es una oficina que pertenece a una municipalidad, ¿ya? Entonces, trabaja con la comunidad ariqueña en propósitos locales, pero que nosotros los transformamos al final en propósitos nacionales. Aportar al fortalecimiento y promover las organizaciones de base y dirigentes de las y los afroariqueños para el reconocimiento de este pueblo. La oficina, el trabajo, voy a contar un poquito lo que hicimos en el 2007, hicimos 5 actividades hito, 30 actividades de apoyo a las agrupaciones o asociaciones, 12 talleres de formación para la población afrodescendiente, entre lo cual hablamos de unos 4.000 usuarios con los cuales estuvimos contactándonos o trabajando. También el tema del censo que habló Cristian, en el cual también desde la municipalidad viene y se levanta un video promoviendo a este autorreconocimiento en el censo en el cual no estábamos. También desde la sociedad civil sacan uno, Cristian, con el Consejo de la Cultura, ¿no? Claro, y se creó una dinámica en la cual yo logré ver 5 videos distintos donde las mismas personas de las organizaciones o de manera individual iban grabándose y haciendo sus propios videos, subiéndolos a la web, pidiéndole a la gente que se autorreconociera. Y ahí podemos ver que por lo menos el que se hizo desde el municipio se compartió 200 y tantas veces y se vio más de 9.000 veces, fue visto ese video. Después tenemos un trabajo con el DISAM, que es el área de salud, que también lo que hablaba Cristian. Nosotros vimos desde la sociedad civil cómo se instalan políticas públicas comunales o nacionales para los afrodescendientes, y en el tema salud, claro, hicimos el ejercicio. Fuimos al CESFAM y nos presentamos en la ventanilla y pedimos inscribirnos. Jamás nos preguntaron si éramos afrodescendientes o no. Entonces tomamos ese dato y le dijimos a la persona, sí, mira, yo soy afrodescendiente, y nos pasó otra ventanilla. Ya viene y nos inscribe como afrodescendiente, y de ahí observamos que al inscribirnos nos ingresan en la computadora y el dato, pero después el dato tiene que ir a una tarjeta que tiene un color que te identifica como indígena, como adulto mayor, pero nos incluían en la tarjeta indígena. Entonces, ese dato que se podía colocar en una parte como afrodescendiente, después se terminaba perdiendo. Entonces, ahí pedimos una reunión con la directora del DISAM y todos los directores de los CESFAM y directoras de los CESFAM para solicitarles que nos hicieran nuestra propia cartilla con nuestro propio color. ¿Ya? Y hace 2 meses atrás ya debería estar listo el dato que aún no nos mandan, porque esto fue un trabajo que hicimos el año pasado, de cuál es la mortalidad y morbilidad de afrodescendientes en determinados CESFAM de Arica. O sea, vamos a tener un dato que es cómo funciona el Estado, desde sus estructuras. Si uno no va con un respaldo científico, nada sirve. Es como algo que a mí siempre me llama mucho la atención. Cuando nuestros abuelos cuentan sus historias, no tienen valor. Y hay muchos académicos acá, pero cuando la academia va y rescata esa historia y la transcribe,
tiene valor. Bueno, entonces nos juntamos con los CEFAM y les pedimos que por favor nos pusieran un color propio y que a la vez pudiéramos tener datos, ¿ya? Porque todo eso nos sirve para el reconocimiento. Todo el trabajo de la oficina está pensado en el reconocimiento. Después ahí está el Día Internacional de la Mujer Afro, que es una de las actividades de la oficina. Después la intervención en los colegios. Más abajo se crea en la biblioteca municipal un espacio que es lectura afrodescendiente. También nos dimos cuenta que llegaban a la oficina muchas estudiantas y estudiantes a pedir información. Entonces teníamos ahí muchos libros que cuando uno viaja te los dan de los mismos dirigentes, como ha escrito Marta, ha escrito Cristian. Los teníamos ahí, pero necesitábamos un espacio el cual fuera más comunitario y más abierto para poder acceder a él. Así que ahí se solicita y nos acceden desde el municipio a crear una estantería solo con lectura afrodescendiente. Invitamos en esa oportunidad a nuestros representantes del pueblo que fueran a entregar ellos y a inaugurar ellos este espacio y ellas este espacio. Y ahí está la hermana de Marta hablando en ese momento. Marta también fue, que las dos han escrito. Bueno, Cristian también ha escrito, pero en ese momento no me acuerdo por qué no pudo ir. Pero... ¿ah? Sí, tu libro está. Sí, incluso yo lo llevé. Yo llevé tu libro porque lo tenía en la oficina y lo instalamos ahí porque nos interesa que el espacio esté abierto. Pero ¿qué es lo importante? Hay mucha gente que ha escrito también sobre nosotros, sobre el pueblo afrodescendiente. Pero nosotros queríamos colocar en valor a las personas afrodescendientes que han escrito sobre las y los afrodescendientes. Así que por eso invitamos a otras personas que habían escrito, pero la palabra para inaugurar era para las y los afrodescendientes. Bueno, después del 2008 tenemos el plan de salud, que nos costó muchísimo ingresarlo. Y es por la estructura de cómo funciona el Estado. Viene una organización que está acá con Sergio Gallardo, que es una organización de familias afroariqueñas. Su mayor preocupación era la salud de las abuelas y abuelos afrodescendientes. ¿Cuál era su situación? Bueno, en base a eso hicimos un plan de salud que nos rechazaron durante 4 meses porque tenía que ver con adultos mayores y el Estado funciona, según lo que nos respondía la asesoría técnica, tiene ya un plan de salud para adultos mayores el cual funciona perfectamente bien, ¿ya? Entonces nosotros decíamos, bueno, consideramos que no es real y nosotros queremos un dato nuestro de abuelas y abuelos afrodescendientes, algo que no existe, que no está. Y a ellos tampoco les queda tanto tiempo como para llegar a un reconocimiento, como para que estemos en un censo, y ahí se nos va a ir una información sumamente importante para nuestra salud también. Así que esto lo pudimos recién comenzar en septiembre. Hablamos de que hoy día ya llevamos alrededor de 55 abuelas y abuelos afrodescendientes a los cuales hemos ido a sus hogares, los hemos encuestado, hemos visto su sistema, sí, falta Marta, que hemos ido a ver su situación de salud con una enfermera y tenemos ahí un dato, o dos, de esos 50 y tantos adultos mayores, de personas de 60 años hacia arriba, afrodescendientes, que esto termina este plan en diciembre, hay una sola persona que tiene título profesional. Solo una. Hay una que llegó a 2.º año universitario y la gran mayoría, casi todos los restantes, tienen enseñanza básica o enseñanza media sin terminar. ¿Ya? Creo, y que lo tenemos que comparar, qué pasa en lo mismo con el pueblo indígena, qué es lo que pasa ahí, que yo creo que es un dato importante. Y lo segundo, de los 55 hay 48 personas, que algo que siempre lo hemos dicho, que nosotros sufrimos de problemas de depresión alta. ¿Ya? De 55 tenemos 48 medicadas con presión alta. Así que son datos importantes que estamos recién empezando a levantarlo. Tenemos un programa que se llama Religión y Espiritualidad, apoyo a las tradiciones religiosas afrochilenas, donde está, por eso también está aquí Gina, y donde sacamos este librillo que se llama Cruces de Mayo. Para los que no se los hemos dado, nosotros trajimos varios acá para entregarles, y que habla de las 20 organizaciones, 21 organizaciones de Cruces de Mayo con las cuales nosotros articulamos desde la oficina. Porque es sumamente importante fortalecer nuestra espiritualidad y llevarlo a los colegios. Porque el objetivo de este librillo es llevarlo a los colegios y enseñar que nuestras fiestas no es solo ir a bailar y a tomar, sino que tiene toda una tradición por detrás. Y muy fuerte. Y que el centro de esto es la familia. Ese es el centro de las Cruces de Mayo, es la familia, es la unión de la familia.
Después tenemos uno de política de fortalecimiento organizacional, de redes internacionales, el cual hicimos un seminario muy grande este año, que trajimos a un compañero de Naciones Unidas, a otro compañero de Colombia, como de 6 países, Arica, todo en el marco del diseño, porque hoy día la oficina está enmarcada en el diseño afrodescendiente. Todas las acciones van enmarcadas ahí. Y tenemos uno de cultura y visibilización. Ahora, en este de fortalecimiento organizacional, también es el motivo, por ejemplo, que está aquí don Sergio, Marta y Gina, o sea, porque la oficina crea un programa en el cual apoyamos el traslado de los dirigentes desde Arica hasta Santiago, Valparaíso. Cristian decía, claro, este movimiento es desde Arica, y desde Arica hemos movido algo a nivel nacional, pero todo eso salió de nuestros bolsillos durante 17 años. Durante 17 años nosotros tuvimos que juntar peso a peso para poder llegar hasta acá, para poder ir a Valparaíso. Sin embargo, hoy día destinamos una cantidad de dinero que es para que nuestros dirigentes puedan viajar, puedan representarnos en una condición digna. Ya, que eso es sumamente necesario y muy importante. Bueno, esto es lo que las organizaciones con las cuales articulamos. Como dijo Luis, son aproximadamente 40 organizaciones. Es increíble, somos un pueblo no muy grande, pero tenemos hoy día, yo hoy día diría que somos 44 o 45 organizaciones. Y todos los días se crean más y está bien, no está mal, está bien. Mientras más organizaciones se crean, más dirigentes tenemos dispuestos a llevar este trabajo adelante. Trabajamos prácticamente con todas las oficinas municipales. ¿Y por qué? Porque afrodescendientes no estamos solo en la oficina afro. Los afrodescendientes son adultos mayores, son niñas, son jóvenes, son mujeres. Así que articulamos con muchas oficinas. También articulamos con el Ministerio de las Artes, con el Ministerio de Desarrollo Social, con varios organismos nacionales e internacionales. Me faltó la red de mujeres. Bueno, y esto es lo que hemos estado haciendo este año, en lo cual durante todo lo transcurrido este año, y bueno, hay algunas fotos. La foto que ustedes ven arribita en la esquina, bueno, al lado de allá es Pascua de Enero, que ahora es el 6 de enero. Este 6 de enero, nosotros llegamos a un cálculo estimado junto a Carabineros de 3.000 personas en nuestra festividad de Pascua de Enero. Una festividad que se hacía en silencio en las casas nuestras nada más. Bueno, este año tuvimos aproximadamente 3.000 personas esperando nuestra festividad. Al costado está la misa del 3 de mayo, que se hace en San Miguel, cuando se inauguran las Cruces de Mayo. Esa es la misa con la cual parten las Cruces de Mayo, y la hacemos ahí, y después estamos todo el año, o sea, los meses siguientes hasta la última semana de julio, subiendo las cruces. Porque ahí las cruces, este año contamos 72 cruces. Cada cruz representa una familia por lo menos una familia. 72 llegaron a la misa. Y después esas cruces, las familias las van subiendo a los cerros con una festividad y con todo lo que eso significa. Abajo está el carnaval, Pirina, y más acá estamos con la entrega del librillo, que el librillo se hace junto con las Cruces de Mayo. Bueno, y el alcalde, él se reúne con representantes de las familias, y cuando recién lo sacamos el librillo, antes de hacerlo público, primero se lo entrega a las familias y conversa con ellos en relación al tema. Bueno, arriba fue una jornada que hicimos de reflexión con el pueblo, y donde se decide, y el pueblo decide en ese momento. Llegaron 17 organizaciones que necesitaban una mesa técnico-política que representara al pueblo, y que esa mesa se crea, y don Sergio es el secretario general de esa mesa técnico-política del pueblo afrochileno, donde está Marta también, quien ha liderado, yo creo, estos últimos tiempos. Yo creo que Cristian un poco coincide conmigo, quien ha estado en diferentes etapas, presente ya sea con unos actores o con otros, pero siempre ha estado en el proceso de reconocimiento del pueblo. Es inagotable, ya siempre ha estado ahí. Y Gina, que es la presidenta de la Asociación de Cruces de Mayo. Abajo está la mesa, que esto es inédito, Pudimos reunir a los parlamentarios, esto fue hace unos meses atrás nomás, a los parlamentarios de todas las bancadas de Arica, los Frente Amplio, la derecha y lo que era la nueva mayoría, todos. Disculpen, no sé si me tiraron. Los reunimos a todos, y todos apoyando el proyecto de ley de reconocimiento del pueblo afrochileno. Y arriba una campaña que sacamos, que ahora me olvidé de traer camisetas, pero fue una campaña que hicimos donde sale San Marcos de Arica y Cobreloa a la cancha diciendo basta de racismo.
¿ya? Que también es una campaña que sacamos este año. Bueno, y eso es lo que estamos realizando ahora, y ahí está, si ustedes ven, estamos, el 3 de diciembre es el Día Nacional de las y los Afrodescendientes, que eso lo decidimos el año pasado como pueblo, que el 3 de diciembre iba a ser el día, y se termina en diciembre también el plan de salud inclusivo. Si cualquier cosa va a quedar acá el PTT, y esas son las actividades, todo lo que hemos ido haciendo desde la oficina durante el año, y eso sería todo, y muchas gracias. Muchas gracias, Milene. Ahora vamos a pasar a retirar las preguntas que tienen para los expositores, por favor. Así que si quieres venir por mientras Luis, hay algo que no se ha dicho, que hoy día estamos en el mes de los afrodescendientes chilenos y tenemos desde el 3 de noviembre hasta el 3 de diciembre un mes de actividades, seminarios, congresos. Hoy día, por ejemplo, está el Festival del Tumbe, que hoy día y mañana. Ayer fue el Festival del Tambor. El 24 tenemos un seminario, y a todas estas actividades vienen personas internacionales, tanto como dirigentes políticos, antropólogos y gente que cultiva la danza y la música. Y eso para nosotros es impagable desde el esfuerzo de las organizaciones, porque la experiencia del movimiento afrodescendiente nace de la base, y es la base, como lo decía Milén también, que pusimos las plata en nuestros bolsillos. De hecho, la vez que estuve defendiendo el proyecto en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo pagué de mi bolsillo. Eso quería decir. Ya voy a responder rápido una pregunta que me había llegado a mí. Dice, ¿cuál es su opinión sobre la acreditación de calidad afro-chileno inserta en el proyecto de ley de reconocimiento y que se asemeja a la acreditación que otorga CONADE en la actualidad? Bueno, lo primero es que Chile es uno de los pocos países, si no el único, que tiene una certificación de calidad indígena, y a todas luces, al amparo del Convenio 169, no me parece adecuada que exista esa certificación, porque en el fondo es el Estado que está certificando que tú eres indígena cuando el convenio establece que es el autorreconocimiento, y por lo tanto en esa misma línea no debería haber. Pero una segunda parte de la respuesta tiene que ver con que, por lo menos para la población indígena, acceder a la certificación implica el poder ratificar, el poder acceder a los derechos que establecen las normativas. Y por lo tanto, en un país en que es tan difícil conseguir derechos, me parece que cualquier papel que exista, aunque no sea legítimo, que sirva para llegar a esos derechos, hay que hacerlo. Bueno, las dos preguntas van enfocadas prácticamente a lo mismo, y tiene que ver cómo, siendo Chile en la actualidad un país receptor de migración, cómo se vincula el posible reconocimiento de afrochilenos frente a la población afrodescendiente migrante. Esto mismo, y la otra pregunta es muy similar, esto mismo hoy día podríamos decir que se está discutiendo en el Senado, porque cuando el Senado discute nuestro proyecto de ley, en ese momento Huanchumilla hace alusión a esto y pregunta, bueno, ¿el proyecto de ley para quién es? Para los afromigrantes, para los afrochilenos, que es algo que no iba definido en el proyecto, y es algo que está en discusión, que no le podemos dar solución nosotras, porque esto va a salir de lo que define el Senado. Desde ahí va a salir esta respuesta. Ahora, nosotros podemos decir sí, que las organizaciones con las cuales funciona la oficina, con las cuales nos vinculamos, es transversal, o sea, afrodescendientes de todas las nacionalidades, porque no es algo que nos cuestionemos nosotros a nivel de oficina. ¿Ya? A ver, y la identificación afrodescendiente, ¿qué dice? En el CEFAM. No, es atención primaria. El CEFAM es la atención primaria.
Ahora en los hospitales, en el hospital también está, en lo que tiene que ver con lo regional, también está. Pero nosotros le hemos hecho el seguimiento al CEFAM porque entendemos que la población afrodescendiente en los sectores poblacionales, por decirlo así, es donde más llega. Y es ahí donde hoy día nos interesa por lo menos tener un antecedente, y porque algo que uno ha ido aprendiendo en el camino. Cuando podamos lograr que esa maquinita funcione bien, entonces con la experiencia de eso y los resultados de eso nos vamos con el mismo paquete al otro lado y decimos, mira, ¿sabes qué? Nosotros vimos esto y funcionó esto y de esta otra forma, ¿ya? Pero es en los CEFAM, pero también a nivel regional está, que nace también de un movimiento, desde los movimientos sociales sobre un accionar que se está haciendo con el gobierno regional y las distintas seremías. Tengo hartas, pero voy a tratar de resumir. ¿Cuál es la visión de parte de las comunidades de afrodescendientes de Arica respecto a los inmigrantes afro que han llegado a los países esta última década? ¿Existe alguna diferencia entre ellos, entre ellos y los que han nacido en el lugar? O sea, entendemos que el concepto afrodiaspórico tiene que ver, ¿cierto?, con la transatlántica. O sea, toda la presencia africana en su mayoría hoy día está acá, somos parte de ese. Incluso el término afrodescendiente, como decía John Antón, un antropólogo afrocolombiano, que el término afrodescendiente son para los descendientes de la trata transatlántica traídos como esclavos al tiempo de la colonia. O sea, los africanos llegados a América en tiempos de estados libres no son afrodescendientes, ¿ya? Y ahí tiene que ver eso, o sea, la reparación histórica, ¿cierto? Pero cada estado tiene ese cargo. Entonces, si bien nosotros hacemos una línea de acción de trabajo en el marco de una cosa el proceso de reconocimiento y el otro es la lucha contra el tema de derecho al racismo y discriminación, que hoy día nuestros hermanos afromigrantes, afrohaitianos, afrocolombianos hoy día sufren, y es necesario generar apoyo en políticas públicas con enfoque de derecho con el tema sobre la lucha contra el racismo. Después dice, según el proyecto de ley, quedan catalogados, ¿quiénes quedan catalogados y buscados en la AIT? El tema de la autoidentificación del pueblo tribal. ¿Se siente identificado con el término tribal? Bueno, el término tribal para nosotros fue una estrategia también política. O sea, en el marco de esta consulta nos reconoce como en la categoría de los pueblos, la AIT del Convenio 9 de pueblos indígenas y tribales. Y basada en la experiencia en Colombia, que se aplica el Convenio 9, en Brasil parece, Ecuador también se reconoce, Honduras se reconoce como pueblo tribal a los afrodescendientes. Nosotros políticamente era estratégico hablar del pueblo tribal. ¿Cómo vamos a catalogarlo? Es el desafío de nosotros, ¿cierto? De quiénes son los afrodescendientes. Hoy día ya hay 20 años de trabajo, casi 20 años de trabajo en Arica, y hay un trabajo no solamente desde el movimiento, sino también de la misma academia. La academia hizo un estudio científico antropológico que está ahí a punto de finalizar, que es el primer estudio que define que el Estado, lamentablemente el Estado dice, ¿cierto? El Estado dice, si uno mira el fenómeno el modelo de la metodología de la CONADI, ¿cierto? El Estado le dice a la CONADI, muéstrame tus apellidos, cuáles son tus apellidos, todo eso. Entonces nosotros tenemos que, pensando de que nosotros no podamos hacer mucho más que los indígenas, porque el Estado no te va a hacer. Si queremos hacer mucho más que los indígenas, va a decir, va a ser algo que va a frenar el movimiento, el proceso de reconocimiento. Entonces tenemos que buscar, y la única herramienta, la estrategia más importante para nosotros es el convenio 9. Es el convenio donde reconoce los territorios, reconoce los códigos ancestrales, nuestras formas de vida. Cuando yo hablo de Cruz de Mayo no hablo de religión, yo hablo de ancestralidad, hablo de territorio. ¿Ya? Las cruces de Mayo tienen relación con el territorio, con el recurso humano, con el agua, el río, todo eso. Entonces es ancestralidad. Y eso para mí me parece que en el proceso de reconocimiento las cruces de Mayo van a marcar algo muy importante en el tema de la lucha de las comunidades, de las familias, de troncos familiares. Creo que ahí tenemos que seguir trabajando en el reglamento de la ley. La pregunta, ¿puedes comentar lo que viera como proceso después de que viene después de la ley? Nosotros desde la ONG Lumbanga, ayer ya confirmaron, se va a hacer un conversatorio con expertos, esto es el experto que hablaba de la academia, no los expertos, porque sabemos que nosotros como líderes también somos expertos.
nuestros abuelos son expertos. Pero es necesario hoy día que desde la ciencia y desde el ámbito jurídico escuchemos lo que viene ahora, porque lo que viene ahora, lo más importante es el diseño y reglamento de la ley. Porque la ley tiene 7 u 8 artículos y a la vista de cualquier persona off the record, ojalá que no quede grabado, que el Estado puede decir, bueno, esta ley es un reconocimiento, no es un problema mapuche, podemos decir, un ejemplo. Pero va a depender de nosotros y la asesoría y las experiencias internacionales, ¿no? Cómo diseñamos un reglamento que le dé enfoque de derecho, ¿ya? Y ahí la estrategia del convenio número 9, el Estado en la ley reconoce como pueblo tribal afrodescendiente. Y la última pregunta, no, esas son casi todas porque se repiten. ¿Será solo para organizaciones de Arica? El tema del reconocimiento a nivel local, regional ya lo dije, o sea, sabemos que en la cuarta región hay población afrodescendiente, sabemos que acá en Santiago, en Recoleta, hay afrodescendientes, sabemos que en Concepción, que algunas universidades están apareciendo, pero es necesario que aparezcan los afro-recoletanos, digo yo. Aparezcan los afro-recoletanos, aparezcan los afro-ovellinos de la Chimba de Ovalle, que aparezcan como ya aparecieron en Tarapacá, ya aparecieron los afrodescendientes de Pica y Matilla. O sea, lo de Pica, tuve con unos hermanos afro genéticamente, y dice, yo me tuve que reconocer quechua cuando se aprobó la ley indígena. ¿Por qué? Por defender mis recursos naturales, que era el derecho de la agua. Y se autorreconocieron, y hoy día la Universidad de Tarapacá está trabajando para que estas familias se autorreconozcan también afrodescendientes, y ya hay organizaciones, hay estudios académicos que se están demostrando. Entonces necesitamos avanzar en conjunto con la academia para ir visibilizando al pueblo afrodescendiente en el resto de Chile. Pero primero vamos a empezar con la región, como empezó con la ley indígena. Se empezaron con 3 pueblos y hoy día son 9. 9. Creo que es una etapa de procesos, y creo que es importante tenerlo en cuenta. No que hoy día se aprobó la ley y mañana mismo ya los afro-recoletanos que aparecieron ahora, que pusieron la ley, van a autorreconocerse. Creo que hay un proceso y hay que seguir construyendo eso. Ya, a ver, lo más rápido posible. Dice, ¿en qué marco se trabajará con las personas que indiquen afrodescendencia? ¿Se replicarán? Bueno, el marco al final es una cuestión que esperamos la podamos definir entre las organizaciones y el Estado. Y que no sea el Estado quien venga y defina, va a ser un trabajo, como dice Cristian, también con la academia, con las organizaciones, con el pueblo, porque no podemos trabajar y construir nada si no es un diálogo constante con el pueblo. No podemos construir desde arriba para abajo, hay que construir desde abajo hacia arriba. La oficina se replicará en otras comunas del país. Hoy día hay una presencia, si ustedes van a Concepción, a Valdivia, verán que la visibilización afrodescendiente está, comparsas afrodescendientes bailando tumbe, que es nuestro baile, nuestro rescate, está a nivel nacional. Para el 18 de septiembre en Arica se baila tumbe, ¿ya? En las escuelas. Entonces, eso es maravilloso y es parte del trabajo que han hecho los dirigentes. ¿Y cómo vamos a replicar esta oficina? Como dice Cristian también, que se empiecen a reconocer en otras comunas afrodescendientes. Hoy día hay un pequeño avance, que esperamos a ver si lo concretamos ahora a fines de mes, que va Jorge Chap Arica, con cual tenemos un buen diálogo, y vamos a ver si que es el alcalde de Valparaíso, y desde ahí estamos conversando y trabajando para ver si que podemos instalar, se puede abrir la segunda oficina afrodescendiente en Valparaíso. Ojalá después sea en Iquique, y así vamos avanzando a nivel nacional. Pero todo esto tiene que ver con la presión social y la voluntad política. Si no hay presión social y no hay voluntad política, no es posible. No es posible. ¿Se pedirá trabajo antropológico? Yo creo que sí. Como decía antes, esto tiene que haber un estudio, un trabajo antropológico. Hay que trabajar con mucha fuerza con los troncos familiares. Y si existe trabajo de reconocimiento, esto se hará llegar a las bases. Sí, todo el trabajo se hace con las bases y con la familia. Ahora lo último, que no sé si tenga mucho que ver con la exposición, pero es cómo se enfrenta el rol de la mujer dentro de 3 áreas en desventaja de la sociedad chilena. Ser afrodescendiente, ser mujer y luchar por el Santiago, bueno, hay cosas que nos caracterizan y que nosotros siempre decimos. O sea, las mujeres negras tenemos una triple opresión. Una, que es ser negra, 2, que es ser pobre, y 3, que es ser mujer. ¿Ya? Entonces, en realidad debo decir algo que debería haber empezado con eso, y que es que le agradezco enormemente a mis ancestras la capacidad de lucha, la capacidad de entrega
y le agradezco enormemente a las ancestras que hoy día estos momentos se den. Porque si no fuese por ellas, hoy día ninguno de los que está acá, afrodescendientes, estaríamos en este lugar. Si no hubiese sido por la fuerza y la resistencia y la resiliencia que ellas tuvieron. Así que yo creo que... Sí, yo creo que me da Cristian, o sea, la mayoría de quienes lideran este movimiento somos mujeres, o sea, las mujeres están acá. Las mujeres, son muy pocos los hombres que están en primera fila en esto. La mayoría somos mujeres. Entonces, eso algo tendrá que decir, ¿no? Y no significa que nos cueste menos, porque nos cuesta muchísimo. Pero estamos acá, ¿por qué? Porque creemos fuertemente y sentimos que tenemos una deuda histórica. Tiene una deuda histórica el Estado con nosotros y el mundo con la esclavitud africana, y hoy día el Estado de Chile con la afrodescendencia. Y nosotras tenemos una deuda con quienes estuvieron antes, con ellas. Y es para ellas esto como una señal de respeto, y después para los que vienen, como para que tengan, como decía, no sé si era la Rosa Huiza, ¿para qué molestan ustedes si ya están blanqueados? La inocencia de Baluarte, claro, o sea, ¿por qué ustedes hinchan con esto de reconocimiento y todo si ustedes ya están blanqueados y ya pueden vivir tan bien? Entonces, en el fondo es eso. Quisiera hacer una pregunta muy doméstica. Yo vivo aquí en Santiago. ¿Cómo ejerzo presión? ¿Cómo hago para que esto... Multándote como lo hicimos nosotros también. No, sí, ya existe mucho eso aquí en Santiago y yo estoy participando de eso, de todas maneras. He ido a Valparaíso y etcétera, pero de todas maneras hay que inventar algo más. Tienen que formarse en una organización, ir al Ministerio de la Cultura y pedir una mesa afrodescendiente. Y si quieren extensión de la ONG Oro Negro, Una sucursal. no vengo a vender, vengo. Bueno, quiero agradecer de nuevo a los expositores por la discusión que es necesaria.